con la ponencia. Intentaré que todo vaya bien con el tiempo. La ponencia se llama el SARS-CoV-2 virus, lo que hay que saber en la clínica, ¿no? Yo soy Nima, soy médico de familia, trabajo en Aragón, en Caspe y en Chiprana, dos pueblos que están en la parte más al este de Aragón, y además soy microbiólogo, que hice otra especialidad antes, y por cuestiones laborales, pues al final me cambié. Y por eso me ha tocado hablar del bicho, ¿de acuerdo? Vamos a intentar hablar un poco de todas estas cosas, si me quiere pasar la diapositiva. Sobre todo, mucha tranquilidad, ¿no? Son muchos conceptos a lo mejor un poco áridos que son difíciles de resumir, pero bueno, lo primero de todo, coronavirus es como lo llamamos vulgarmente, COVID-19 es la enfermedad y el virus se llama SARS-CoV-2, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto, si a veces decimos lo contrario de alguna manera, porque me he liado, no me lo tengáis en cuenta, ¿vale? El protagonista que tenemos es este, ¿vale? Es un virus con un ácido nucleico de ARN de cadena sencilla, de polaridad positiva. Esto quiere decir que directamente se transforma desde la polaridad positiva, produce la hebra complementaria, puede producir las mismas proteínas que lo conforman. Lleva una membrana lipídica en su exterior que recubre la nucleocápside y tiene una serie de proteínas que son las importantes que sirven para entrar dentro de la célula. Este virus es un virus que es una zoonosis, ¿de acuerdo? El reservorio son los murciélagos, ¿de acuerdo? ¿Y cómo saltan las zoonosis de unos animales al humano y de ahí forman una gran pandemia? Pues existen 4 mecanismos, ¿vale? Hay como 5 fases, hay algunos que directamente se tienen que producir a través del contagio directo con el animal, como es el virus de la rabia, en el ébola que se puede transmitir desde el reservorio a otro huésped intermedio y de ahí al humano y con dificultad se transmite de humano a humano, y otros como el dengue o el VIH que directamente hacen el salto y que se transmiten con facilidad. Este virus está relacionado con un coronavirus de los murciélagos, ¿de acuerdo? El SL-CoV del murciélago, que es este de aquí. Esto es el mapa filogenético de los distintos beta coronavirus que producen infecciones en el ser humano, y pues ahí está el SARS, el otro, en la primera parte de este, y el MERS, que es el de los camellos y dromedarios que se dio en Middle Eastern, en el Oriente Medio, ¿vale? Pues entonces, ¿qué pasa? Pues pasa de Batman, que es el huésped del reservorio, a distintos animales. En este caso se piensa que es el pangolín, se habla de la sopa de murciélago. Hoy he leído un artículo que hablaba sobre el intestino en cánidos en perros salvajes. Bueno, en cualquier caso, un huésped intermedio que lo que hace es que de ese huésped se transmita al humano. Este brote surge en un mercado de pescado en el que hay animales salvajes vivos que se utilizan como alimentación en China, en Wuhan, y de ahí ese contacto íntimo es el que lo produce. ¿Qué es lo que determina que se produzca este salto al humano y esta pandemia que tenemos con esta gran infectividad? Ese número de reproducción básico que no se sabe muy bien cuánto está, si está en 2,2, si está en 4, si está en 6, incluso en algunos artículos, ¿de acuerdo? Pues se produce un cambio, una selección a nivel de unas proteínas en un punto concreto de uno de los receptores que tiene la proteína S, que es la de la espícula que está en la superficie del virus, que lo hace que se una con mucha afinidad al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 1 subtipo 2, ¿vale? Que está en muchos mamíferos, en gatos, en perros, en civetas, en jinetas, pero también está en los humanos, ¿de acuerdo? Eso y otro cambio que se produce también por selección a nivel de sistema inmunitario, que hace que de alguna manera sea capaz de pasar desapercibido durante un periodo de tiempo importante, grande y largo, unos 5 o 7 días, que es el periodo de incubación, la fase presintomática, que después veremos por qué es importante, ¿vale? La célula se une al receptor, hay una proteína incomprensiblemente difícil de decir, TMPRSS2, bueno, es un correceptor que es lo que permite que entre en la célula, ¿de acuerdo? ¿Dónde están estos receptores? Pues estos receptores están en el árbol respiratorio, también están en el intestino, y donde más hay es en la nasofaringe, y va disminuyendo la expresión de estos receptores a medida que bajamos en el árbol bronquial. De tal manera que las partículas grandes son las que se quedan en la nasofaringe y son las que infectan en el tracto respiratorio superior, y es donde empiezan los síntomas, y las partículas más pequeñas de 5 micras son las que llegan al bronquio, ¿de acuerdo?
Este es el ciclo del virus, cómo entra, es cómo se produce la traducción de las proteínas y demás. Esto además en una época en la que coincide transmisión de la gripe, hay síntomas respiratorios debidos a las alergias y el propio virus que puede causar cuadros leves con muchísima frecuencia, ¿de acuerdo? Este es un cuadro que ya lo habéis visto en el webinar de la SENFIC, que no hablaré mucho de ello, pero aquí lo importante, digamos, es que la respuesta inmune desencadena una respuesta inflamatoria desmedida, que es lo que hace que se produzcan las complicaciones graves, el síndrome de estrés respiratorio del adulto, con esa cascada de citoquinas y demás. Acordaos de aquel señor calvo internista de San Cecilio, ¿no?, que decía que no se cabre el macrófago, que el macrófago es un hijo de puta. Pues bueno, pues eso es lo que ocurre. La activación del macrófago genera un estado proinflamatorio muy potente, que lo que genera además es una sepsis viral, como si pudiéramos decir, un fracaso multiorgánico y la muerte, ¿de acuerdo? ¿Dónde podemos pensar en el tema del diagnóstico que podamos interceder? Pues en estas fases distintas, ¿no? Esto es de Annals of Internal Medicine, que lo compartió Juan el otro día, y bueno, pues dependiendo de en qué época, en qué momento estemos, nos servirán unas pruebas diagnósticas u otras, ¿vale? Tenemos, como en todo en microbiología, las pruebas directas que detectan alguna parte del virus, alguna zona, pues bien el ARN o los antígenos de superficie, en este caso la proteína S, es lo que se suele detectar, y luego las que detectan un diagnóstico indirecto, IgG, IgM, que detectan la respuesta serológica, ¿vale? Con respecto al antígeno, pues nada, nos salió rana. Compraron un montón en el ministerio, los valoró el Centro Nacional de Microbiología Carlos III, y bueno, pues tenía una sensibilidad baja, prácticamente igual de fiable que una galleta de la suerte. En cuanto al ADN, en la prueba de reacción de la cadena de polimerasa, la PCR famosa, bueno, un poquito básico de cómo funciona. Como es un virus ARN, hay que hacer un paso previo mediante la transcriptasa inversa, de transformar el ARN de polaridad positiva en ADN, y eso es lo que se detecta mediante, esto es una prueba de PCR en tiempo real, por tanto hay un fluoróforo dentro de la master mix que nos permite ir detectando el aumento de fluorescencia. Y eso es lo que se ve en las curvas que aparecen, ¿vale? Aquí hay un ciclo, hay un umbral aquí que se llama el CT, que lo veréis en algunos de los artículos referido, que es el umbral a partir del cual la PCR se produce una amplificación de manera exponencial, esa curva sigmoidea. Y entonces, en el momento en el que se produzca, en el número de ciclo en el que se produzca esa replicación exponencial, nos permite saber de una manera un poco aproximada cuál es la carga viral, la cantidad de virus que había en la muestra que hemos tenido. Por eso es fundamental la buena recogida de la muestra, porque muchas de las veces que estamos viendo falsos negativos es porque la muestra es deficitariamente recogida. Mejor la nasofaringia que la orofaringia, y, si se puede, la más profunda posible, la bronquiolvarar. Pero como en la historia natural va cambiando cómo se expulsa el virus o dónde está el virus, esto puede ir cambiando a lo largo del tiempo. Bueno, las inmunocromatografías, detección de IgM e IgG son muy bonitas, pero bueno, las curvas en las que aparecen, que también lo conocéis, ya lo habéis visto. El problema es que nos han comprado unas técnicas que no discriminan entre IgG e IgM. Estas son las del ministerio, que si no os han llegado, llegará pronto. Esta de aquí, la del medio, la hicimos en mi centro y no sé por qué nos salió inválida, o sea que fenomenal. Y esta es una que me ha mandado una compañera que trabaja en el País Vasco, que es microbióloga, que en la muestra del mismo paciente, si se utiliza la sangre capilar, la sensibilidad parece que baja porque no se ve muy bien, sale positivo, pero con dificultad, y cuando se utiliza el suero del mismo paciente se ve que es positivo, ¿vale? Según el momento en el que estemos, nos puede ser útil la detección de ARN o la serología. Bueno, este cuadro también es de Annals of Internal Medicine, y bueno, básicamente el problema que tenemos es que en el periodo presintomático no tenemos ninguna prueba con un valor predictivo negativo suficiente. ¿De acuerdo? Otra de las curvas que no es serológica, pero que nos importa, son estas, ¿no? Que es lo que el impacto que va a tener la pandemia. Con respecto a la inmunidad, pues bueno, no sabemos muy bien si va a generar inmunidad, ¿de acuerdo? Mejor que os pongáis la revilleta en la cara, porque esto va para largo. En principio, en los estudios que hay experimentales, parece que las reactivaciones que se produjeron eran, pues eso, porque había habido falsos negativos y el virus se había despertado, por así decirlo, en esos dos pacientes que había en China, y los datos que tenemos son experimentales en macacos, que parece que protege, y los datos que hay esto es del SARS, el SARS-1,
que los anticuerpos duran como 2 años más o menos, y del MERS, que duran aproximadamente 3 años. Pero no sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir. Entonces, esto de momento va para largo. Hoy he leído un artículo que decía que a lo mejor cada 5 años se puede producir nuevas epidemias, o dependiendo de si la inmunidad es suficiente, circulación como si fuera la gripe en otro momento. Pero bueno, era un modelo teórico que utilizaba un número de reproducción bastante cercano al 2, y algunos artículos digo que hablan del 6. Así que preparaos para esto porque vienen curvas, ¿vale? Me he pasado 40 segundos, lo siento. A ver, dejar de compartir.